Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Alabado sea la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. Gloria al que vive y reina. Dios le bendiga a todos. Una vez más estamos aquí por la gracia y misericordia del Señor, trayendo luz a través de este medio, por este medio, a través de las Escrituras. Y hoy venimos con el tema discernimiento. Ayer estuvimos tratando lo que es el espíritu de confusión y hoy vamos a ver lo que es el discernimiento. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoro, Dios. Bendito sea Dios para siempre. Dios bendiga a todo el que se va conectando. Dentro de pocos segundos vamos a comenzar. Dentro de pocos segundos comenzamos. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dentro de pocos segundos comenzamos. Amados, el discernimiento es realmente algo que todo cristiano necesita para su vida diaria en el Señor. Porque así como estuvimos hablando ayer, anteriormente, del espíritu de confusión, el discernimiento es lo que va a permitir o nos va a ayudar a que nosotros no seamos confundidos ni engañados por ningún espíritu. ¿Y qué es el discernimiento y cómo opera? Lo estaremos viendo rapidito hoy. No me voy a demorar mucho, ya voy a comenzar. Ok. El discernimiento. Cuando nosotros hablamos de discernimiento, hay muchos términos, viniendo del latín, discernere, viene de una raíz indoeuropea también, que es scrib, pero que en su explicación más profunda y más simple, discernimiento lo que quiere decir es separar, distinguir, dividir y decidir. Separar, distinguir, decidir y dividir. O sea, cortar, separar, distinguir y decidir. O sea que es algo que trabaja en tu mente separando dos cosas. Primero distinguiéndolas, después las separas, las cortas. Después que las distingues, entonces decides. ¿Y qué decides? Lo correcto y lo incorrecto. Y vamos rapidito a ver por la palabra el discernimiento. Yo voy a estar leyendo una palabra que se encuentra en la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos, su capítulo 5, y voy a leer del verso 12 al 14. Mi alma adora la gloria de Dios. Voy a seguir. No me voy a detener, así que el que esté conectado desde la story o directamente por el muro, preste atención porque voy a ir dando detalles. Hebreos capítulo 5. El discernimiento. Amados, yo creo que hoy en día este don o esta capacidad es lo más importante
porque como lo estuvimos viendo ayer, hay un espíritu de engaño, un espíritu de confusión que está arropando. Primeramente, tiene toda la humanidad arropada, porque sabemos que la humanidad entera está engañada por el diablo. Por este espíritu de confusión está cada día más intentando arropar las iglesias y a los cristianos. Entonces, el discernimiento es lo que contrarresta el espíritu de confusión. El discernimiento es lo que nos ayuda a nosotros a que no seamos engañados ni confundidos. Y vamos a ver rapidito, voy a leer la epístola a los romanos. Dios bendiga a todo el que se va conectando de una manera especial. Capítulo 5 de los Romanos, versos del 12 al 14 voy a leer en el nombre de Jesús. Dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Aleluya. Padre, gracias. En la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Mire, note un detalle aquí. El apóstol Pablo le escribe a los hebreos y les reprocha que el nivel espiritual en el que ellos están, basado en el conocimiento, porque esto se trata del conocimiento. A veces hay personas que creen que el discernimiento es solamente para distinguir, ay, ¿qué espíritu hay ahí? Pero vamos a estar viendo eso también del don, porque hay un don también que es dado. Es algo que está en todo creyente, que usted lo va alimentando, pero directamente Dios también da ese don de discernimiento. Y hay mucha equivocación con respecto de este don, por eso lo vamos a tratar luego. Entonces Pablo le está hablando aquí, el apóstol le habla y le dice, ustedes, después de tanto tiempo, ustedes deberían ser maestros ya. Después de tanto tiempo, y mire a qué se refiere. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Note que la madurez y el nivel y la capacidad de distinguir y todo lo que Pablo está hablando dentro del contexto del discernimiento está relacionado con la palabra de Dios. Escuche que dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Entonces dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero ¿cuáles son los que han alcanzado madurez? Escuche lo que dice. Para los que por el uso de la palabra, claro está, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Antes de profundizar aquí, yo voy a hablar de Ezequiel. En Ezequiel 22, nosotros vemos que el Señor toma a Ezequiel, lo lleva al templo y le muestra muchas cosas. Y le dice, mira cómo los sacerdotes han profanado mi santo templo. Y no han hecho diferencia entre lo santo y lo profano. Vamos a ver Ezequiel. Y cuando el Señor decide restaurar el templo y restaurar toda la cosa en el libro de Ezequiel, Él da mandamientos. Y dentro de los mandamientos, escuche lo que dice. En Ezequiel 44, escuche lo que dice. Ezequiel 44, 23. Escuche lo que dice aquí. Aleluya, gracias Señor. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. O sea que el Señor siempre ha tratado con el pueblo para que el pueblo sea instruido y para que el pueblo mismo se esfuerce en discernir. Y vuelvo y repito, la palabra discernir quiere decir cortar, separar, distinguir y decidir. O sea, que es la capacidad de cortar, o sea, separar dos cosas. Claro, usted distingue, usted separa, entonces toma una decisión en base a lo que usted distingue. Pero usted va a distinguir en base a un conocimiento. Si yo estoy frente a dos cosas que yo desconozco, yo no puedo hacer una diferencia entre las dos. Una vez, yo hablé con una persona criada en el Evangelio.
que fue criada en el Evangelio y no tenía la enseñanza necesaria entre lo santo y lo profano, entre lo que es santo, lo que no es santo, y de tal manera que esta persona tenía amigos del mundo, sus amistades eran del mundo, ella vivía como cualquiera puede vivir en el mundo, claro, con ciertos límites, pero sin la capacidad de entender qué era lo santo y lo profano. Y un día en la iglesia, haciendo comentarios sobre esto, sobre el mundo y las cosas del mundo y las personas del mundo, la persona dijo, yo no logro hacer la diferencia. Y yo le dije, ¿cómo así? Cuando una gente es cristiano, no cristiano, que... Y eso me chocó muy fuerte porque yo dije, wow, pero ¿cómo es posible que, está bien, fue criado en el Evangelio la persona, pero normalmente el Evangelio te instruye. En el Evangelio tú eres instruido para reconocer lo santo. Cuando tú mismo empiezas a tener una relación con Dios y tú empiezas a profundizar y a leer la palabra, ella misma te enseña. Entonces, ella no sabía hacer esta diferencia. Entonces, para nosotros poder hacer diferencia, nosotros tenemos que tener un conocimiento claro. Muchas veces la gente cuando habla de discernimiento, entiende que es ver el espíritu, como que tú lo vas a ver físicamente, el espíritu Dios te puede hacer ver el espíritu, con el ojo espiritual, Dios te puede hacer ver el espíritu de error que está operando una persona. Pero generalmente el discernimiento viene por el conocimiento de la palabra. Tú vas a entender que lo que la persona está predicando no es de Dios. El conocimiento de la palabra te va a hacer discernir, te va a hacer entender que lo que está predicando la tal persona ahí no es conforme a la palabra. Entonces tú te vas a dar cuenta que es un espíritu de error. Mire, voy a volver a Hebreos 5. Voy a repetir esto porque esto es muy importante que lo entendamos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, Pablo le está hablando a un tipo de persona que tiene mucho tiempo en el Evangelio. Usó la palabra tanto, o sea, después de tanto tiempo, ustedes todavía necesitan que se le enseñen lo básico de la palabra. ¡Wow! ¡Aleluya! Y lamentablemente tenemos muchas personas que después de añales y añales dentro del Evangelio, todavía, Padre, te amo, todavía están en el nivel de niño espiritual. ¿Por qué? Vamos a ver por qué dice. El verso 13. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Ok, porque es niño. Ok, quiere decir que Pablo está catalogando como niño espiritual al que es inexperto en la palabra de justicia. O sea, el que tiene poco conocimiento de la palabra. Yo le voy a decir algo, los dones y el conocimiento de la palabra son dos cosas diferentes. Hay una persona que puede estar, yo mismo he visto personas que predican bajo unción terriblemente, pero cuando usted escucha la prédica hay muy poco conocimiento de la palabra. Y usted siente el respaldo de Dios, la presencia de Dios se mueve, pero el conocimiento es muy pobre en muchos casos. Entonces Pablo le está hablando a esta gente aquí que después de añales y añales están en un nivel espiritual de niño porque son inexpertos en la palabra. Entonces dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces hay un alimento que es sólido. Y Pablo dice que este alimento está reservado, Padre, te adoro, a las personas que ya son maduras. ¿Y cuáles son las personas maduras? Vuelvo y repito, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, que el que usa frecuentemente la palabra de Dios se está ejercitando en el discernimiento. O sea, que el discernimiento viene por causa de la palabra. O sea que aunque tú recibas el don directamente y Dios te dé cierta capacidad como nuevo creyente, de igual manera el mismo don tú vas a tener que ejercitarlo a través de la palabra. O sea que yo no puedo bajo ninguna circunstancia tener un nivel espiritual alto, un conocimiento alto o un discernimiento alto si yo no leo la palabra. Entonces,
lamentablemente hay muchas personas que tienen dificultad para leer la palabra. Hay muchas personas que no pasan el tiempo suficiente en la palabra, no leen con frecuencia la palabra, y esto es lo que causa que los procesos se descarríen, que sean engañados por el enemigo fácilmente, entre otras cosas, o que sean llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque no están fundamentados sobre la roca, y estar fundamentado sobre la roca quiere decir tener base bíblica. O sea, mire que este verso me encanta. Mire lo que dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, no podemos hacer una diferencia, no podemos separar, no podemos distinguir y no podemos decidir entre lo santo y lo profano de la manera correcta si el discernimiento en nosotros no ha sido ejercitado, y llevado a otro nivel, no ha sido llevado a la madurez. ¿Y cómo es que se lleva esto? A través de la palabra, porque dice que por el uso de la palabra que nos ejercitamos en el discernimiento. Mi alma tiene que adorar la gloria de Dios. A veces la gente piensa que el discernimiento va a venir a través de la oración. Tú puedes orar por el discernimiento. Claro, la oración siempre te ayuda. La oración te va a ayudar en todo. Pero lo que va a traer el discernimiento es el uso, el ejercicio del uso de la palabra. Es por eso que un cristiano, amados, tiene que leer todos los días. La Biblia habla en 1 Corintios 12:10, dice que, hablando de los dones, dice que a uno es dado discernimiento de espíritus por el mismo espíritu. Pero el discernimiento de espíritu, como estuve diciendo ahorita que no terminé, el Señor puede mostrarte un espíritu de error que esté operando en la persona. El Señor puede hacerte ver, y Kamansalei, puede hacerte ver el espíritu de error que está operando en la persona. Puede mostrártelo, claro que sí. Pero el principio, la base para tú reconocer un espíritu de error en la persona es el conocimiento de la palabra. Porque tú te vas a dar cuenta si el espíritu que está hablando ahí es de Dios. Tú te vas a dar cuenta si lo que la persona está hablando ahí es cristocéntrico. Si lo que la persona está predicando realmente conforme a la palabra. Tú te vas a dar cuenta solamente si tú tienes un amplio conocimiento de la palabra. Por eso que usted ve que hay personas que en las redes sociales consumen y mire, yo le voy a decir algo. Dios a veces puede ponerlo a usted a mirar en las redes sociales a un predicador para usted recibir un depósito o algo. Pero regularmente las personas que no crecen espiritualmente, que no avanzan en el conocimiento del bien y del mal, no crecen en el discernimiento y en el nivel espiritual de madurez, son las personas que no leen la Biblia y se la pasan viendo videos en las redes. Lamentablemente, porque es más fácil tirarte por ahí con tu teléfono y estar mirando videos por ahí que sentarte a estudiar la Biblia, que sentarte a orar, a disponer tu corazón para luego venir aquí a leer la Biblia y a consumir del maná del cielo, a consumir del pan de vida y a dejar que esa palabra entre dentro de ti y ejercite tu espíritu en el conocimiento para que luego podamos hacer diferencia. Mire, Pedro dice: como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. O sea, Pedro está hablando de una leche que no está adulterada, que es la que nos hace crecer para salvación. Y esa leche no adulterada es la palabra, es el seno materno. Dice, como niños recién nacidos. Un niño recién nacido, lo único que quiere es estar pegado del seno de su madre. Quiere pegarse el seno materno para consumir. Y es simbología de la palabra, porque el seno materno tiene leche no adulterada, según el apóstol Pedro, porque la leche que usted le puede dar a un hijo suyo que no es del seno, es una leche que usted compra por ahí en polvo o en lo que sea, usted la liga con agua, usted la está adulterando, porque usted está haciendo una mezcla. Y el adulterio es mezcla. Entonces usted la mezcla, pero la del seno no tiene mezcla con nada. Entonces, ¿qué es una leche adulterada? Una leche adulterada es, por ejemplo, una prédica que tiene un conocimiento erróneo.
¿Por qué? Porque el conocimiento erróneo es una mezcla de un agua que no tiene nada que ver con la palabra, porque hay un espíritu de confusión que está operando, habla de la palabra, pero bajo un espíritu de confusión, porque como no tiene el conocimiento ni la revelación correcta, está adulterando la palabra con cosas que no son bíblicas, sino cosas que él cree que son así. Bueno, Padre, te amo. Entonces, ¿qué pasa con la leche espiritual no adulterada, la palabra? Dice que ella nos hace crecer para salvación. Y le voy a dar este ejemplo, esta simbología. El niño recién nacido no sabe lo que la leche del seno materno está haciendo. Él solamente consume, 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 consume. Y esto es para las personas que dicen, es que yo no entiendo la palabra. Yo leo, pero no entiendo. Usted tiene que consumir palabra en cantidad, aunque usted no entienda. ¿Por qué? Porque el niño recién nacido está consumiendo leche. Él consume leche. El niño recién nacido no sabe que la leche que él se está consumiendo le va a ayudar para un desarrollo correcto de su cerebro y de todo su cuerpo. Entonces el niño consume, 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 y el niño consume tanta leche del seno materno que va a llegar un momento donde el cerebro, la leche va a traer todos los nutrientes, lo nutritivo, las proteínas y todo lo que necesita el niño para un crecimiento. Entonces el niño va a ir creciendo y se va a ir dando cuenta que hay cosas que él no había visto antes, que él no sabía, que está aprendiendo. ¿Por qué? Porque su cerebro se está desarrollando a causa de la leche materna que está consumiendo. Entonces, así mismo es la palabra. Tú estás leyendo, tú no entiendes lo que tú estás leyendo, pero a causa de que tú sigues consumiendo, tú sigues leyendo, la palabra va a crear un desarrollo, Padre, te amo, Iba Shanda. La palabra va a crear un desarrollo dentro de ti que te va a llevar a un crecimiento espiritual. Ella misma va a hacer que se desarrolle tu cerebro espiritual. Ella misma va a hacer que se desarrolle tu vista espiritual, oh gloria. Ella misma va a hacer que tus huesos espirituales y que todo tu ser espiritual se desarrolle de la manera correcta. Entonces, no podemos dejarnos engañar por el enemigo diciendo que no, es que yo no entiendo la palabra, yo no leo mucho porque no la entiendo. No importa, el niño recién nacido no entiende lo que la leche de su madre está provocando, pero le está dando un crecimiento. Así mismo la palabra, aunque tú no la entiendas, léela, porque ella te va a traer un desarrollo. Dios bendiga de una manera especial mi hermana Ana Martínez Correa, Ania, perdón. Que el Señor bendiga ese ministerio y esa vida, esa familia, en el nombre de Jesús de una manera especial. Entonces, hermano, casi estoy terminando. Voy a repetir el verso 14 del capítulo 5 de Hebreos, que fue donde empezamos. Dice, pero el alimento sólido es para los que tienen el uso, para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Repito, Pablo le está hablando a una iglesia que dice, después de tantos años ustedes deberían ser maestros, pero tienen necesidad de leche porque son niños, porque son inexpertos en la palabra de justicia. Pero lo que tienen, dice, pero lo que han, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, que el ejercicio del discernimiento del bien y del mal solamente puede venir por la palabra. Porque usted se da cuenta que el discernimiento del que Pablo está hablando y de los niveles espirituales de lo que Pablo está hablando están centrados en la palabra de justicia. Son niños porque son inexpertos en la palabra. Y otros que son maduros porque en las mismas palabras, Padre, te amo, han sido ejercitados. Es necesario que nosotros nos ejercitemos en la palabra. Yo no puedo tener discernimiento. Mira, hay gente que se pasan días, años orando. Señor, yo quiero discernimiento, dame discernimiento, pero no le llega. Porque ellos piden discernimiento, pero entonces Dios, para responder a tu oración, lo que Él hace es que pone en ti el deseo de orar, el deseo de leer, perdón. ¿Para qué? Para que leyendo entonces tú recibas lo que tú necesitas, que es el del discernimiento, pero tú no lees. Entonces, no podemos bajo ningún concepto recibir algo sin hacer las gestiones necesarias. Por eso que la palabra dice, no se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, yo no puedo recortar, yo no puedo cegar un discernimiento si yo no siembro palabra. Si yo no le siembro palabra a mi espíritu no puede ser ejercitado en el discernimiento. Entonces es necesario, amado. Yo sé que Dios le va a hablar a alguien a través de este video, porque hay mucha gente que durante mucho tiempo han dicho, yo no sé leer, yo no quiero decir, yo no entiendo mucho la palabra. Tiene que leer.
aunque tú no la entiendas, léela, porque ella va a traer un desarrollo espiritual. Yo me acuerdo, voy a terminar con este testimonio. Cuando yo me convertí al principio, a mí se me metió una sed tan grande de leer que yo pasaba horas leyendo la Biblia. Horas. Y yo no entendía todo. Yo no entendía todo, pero estaba consumiendo. Y entonces entiendo lo que dice Pedro. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada. O sea, que yo estaba como un niño recién nacido. Como yo venía de nacer de nuevo, todo lo que yo quería era leche. Padre, te amo. Leche, leche, palabra, 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 palabra. Y yo no me estaba dando cuenta de lo que esa palabra estaba haciendo en mí. Y usted sabe cuál es el problema hoy. Que para desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, primero hay algo que tenemos que hacer. Según Pedro, desechando toda malicia, todo engaño, toda envidia y todas las distracciones. Entonces dice, desear como niños espirituales. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros debemos desechar. Para que Dios ponga en nosotros el querer y el hacer por las cosas espirituales, nosotros tenemos que desconectarnos de todo lo que no le agrada. Hay mucha gente ahí que me está escuchando, que sabe que tiene conexiones, que tiene práctica con cosas que a Dios no le agrada, y eso impide que Dios trabaje dentro de ti, que Dios ponga su querer, su hacer, para traerte a las cosas espirituales. Entonces, amado, mire, Dios conoce el corazón. Y yo sé que cuando hay un corazón sincero, porque guerra tiene todo el mundo tiene guerra. Mi hermano, hasta la gente que tiene un nivel más alto espiritual, hay veces que tienen guerra para leer la palabra. Por ello, se esfuerzan para leer la palabra, aun cuando ellos no quieren, cuando su carne no quiere, ellos se esfuerzan, porque saben que tienen que leer. Cada día, mire, este es el pan de vida. Y en la oración del Padre Nuestro, Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sí, claro, usted puede interpretarlo humanamente. Dios tiene una provisión para usted cada día. Sí, se puede interpretar así. Pero hay un significado espiritual. Dios tiene un pan para nosotros cada día aquí adentro. Hay una revelación nueva cada día aquí adentro. Hay nuevas dimensiones cada día que Dios nos entrega cuando nosotros venimos a leer la Biblia. Perdón, pero hay veces que nosotros rechazamos el pan que Dios tiene para nosotros para hacer cualquier cosa por ahí insignificante. Cosas que no nos van a aportar nada, que no edifican. Y Pablo dijo que todo sea para edificación. Cuando, escuche esto, dice Pablo, hermanos, ¿qué pues? Cuando os reunís, o sea, cuando ustedes se reúnen, cada uno tiene salmo, o sea, palabra. Tiene lengua, tiene profecía, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. O sea, que a veces hasta cuando nos juntamos con los hermanos y empezamos a hablar de la vida de fulano, que cuando yo tenía tantos años, que... Y yo le voy a decir algo, Cristo no está ahí. Porque la palabra dice que Él está en medio cuando estamos reunidos en su nombre. ¿Y qué es reunirse en su nombre? Eso mismo. Que hagamos todo para edificación, que el centro sea Él. Ahí estamos reunidos en su nombre. Pero cuando usted se reúne con los hermanos y empiezan a hablar de cuánta cosa, olvídese que ahí no hay bendición. Pero cuando usted se reúne y usted habla de la palabra, comparte la palabra con los hermanos, se suelta una lengua porque dice cada uno tiene lengua, cada uno tiene interpretación. Se reúne el que tiene interpretación, el que tiene lengua, ahí profecía, mi hermano, ahí pasa de todo. Cuando usted se enfoca espiritualmente en una reunión de este tipo, mi hermano, ahí pasa de todo. Pero el problema es que queremos reunirnos hoy para hablar de cosas que no edifican. Entonces la palabra siempre tiene que ser el centro. Las reglas de fe y conducta, de predicación, de estilo de vida, de todo, tiene que ser la palabra. Porque ella es la que va a traer discernimiento. Así que ya deja de orar por discernimiento y ponte a leer la palabra. Porque según lo que vimos aquí, es la palabra que te va a traer discernimiento. El ejercicio en ella, ejercitarte en la palabra, es lo que va a aumentar tu discernimiento y te va a dar un crecimiento espiritual. Tú puedes pasar 75 horas orando. Y si tú no lees palabra, tú no estás en nada. Tú necesitas entrar en contacto con la palabra. Tú necesitas que ella te llene. Si no, tú puedes ser un fariseo cualquiera. Por eso Jesucristo le dijo a los fariseos, yo sé que ustedes no tienen amor de Dios en vosotros, ni tenéis su palabra morando en vosotros. O sea, la palabra de Dios no está en ustedes. O sea, ¿por qué? Porque lo que trae un cambio, un efecto, un desarrollo, wow, es la palabra de Dios en nosotros. Pero si nosotros no consumimos palabra, estamos expuestos. Y acuérdese, voy a terminar con esto.
El tema de ayer fue el espíritu de confusión. Y de la única manera que tú no vas a ser arropado por un espíritu de confusión es teniendo el discernimiento desarrollado. El discernimiento de la palabra. Porque todas las mentiras que el diablo te quiera hacer creer por una falsa enseñanza de un tal fulano, de una tal fulana, por una doctrina de error, porque el espíritu de confusión está a toda parte. Usted ve que hoy todo el mundo es maestro. Yo hablaba de esto ayer, voy a dar una pincelada rápido. Hoy todo el mundo es maestro. Hoy nadie quiere operar en su diseño que Dios le dio. Todo el mundo es maestro, todo el mundo quiere enseñar. Y según el discernimiento que yo tengo, el que tengo hasta ahora para la gloria y gracia de Dios, me da a mí entender que cuando hay una persona que está operando en el diseño que Dios no le estableció ni le dio, esa persona está bajo el dominio de un espíritu de confusión. Porque está operando en un diseño incorrecto. Dios bendiga a Ana Doris de una manera especial. Amén. Bendito sea Dios. Amén, amén. Oren por este ministerio que Dios está levantando poco a poco para su gloria y para su honra. Así que cuento con sus oraciones. Así que, hermanos, termino con esto para orar. Si alguien tiene una petición personal, la puede poner ahí. Voy a estar orando por eso. Si no, voy a hacer una oración general. Pero, amados, la palabra de Dios. ¿Tú quieres discernimiento? Mire, yo he escuchado a mucha gente diciendo, por lo que hay que orar en estos tiempos por el discernimiento. Sí, hay que orar. Por todo hay que orar, vuelvo y repito. Pero si usted quiere discernimiento, usted pídele a Dios hambre por su palabra si usted no tiene. Señor, ponme hambre, que eso siempre está en mis oraciones. Señor, ponme hambre por tu palabra, por tu presencia, por la oración. Hambre, hambre, pídele a Dios hambre. Que generalmente cuando nos convertimos, Él la pone. Cuando nos convertimos de corazón y queremos profundizar en Él, Él pone esa hambre. Pero a veces, amados, la carne no va a querer que usted lea y usted va a tener que esforzarse. El salmista David le decía, alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Alaba a Jehová, aún he de alabarle. O sea, tú no quieres alabar, pero tú vas a tener que alabar obligado. O sea, porque aquí nosotros tenemos que esforzarnos a hacer cosas que a veces el cuerpo no quiere. Y una de esas cosas, aparte de orar, es leer la palabra. Así que yo oro hoy en el nombre de Jesús, para que cada día que tú te levantes, cada día que tú te vayas a acostar, tú pienses en la palabra. Y tú te esfuerces para consumir de lo que va a traer discernimiento, para que tú no seas arropado por el espíritu de confusión y el engaño del diablo. En el nombre de Jesús, Padre, te presento cada vida que está ahí. Dios mío, gracias por la vida de cada uno. Yo te pido, Dios mío, que tú estés poniendo hambre por tu palabra. Yo te pido que tú estés inclinando, Padre, el corazón de cada uno a tu presencia, a la oración, al conocimiento, Padre. Que tú prepares su vasija, Dios mío, para que cuando estés leyendo, Padre, tú le derrames, Dios mío, el conocimiento, las profundidades de tu palabra, Dios mío. Yo te doy gracias porque yo sé que tú eres un Dios bueno que responde. Padre, yo sé que el Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Padre, pon el entendimiento para que entendamos, Padre, que nosotros tenemos que esforzarnos, que tenemos, Padre, que ser valientes, Padre, porque esto es un camino que no es fácil, siempre y cuando dejemos que la carne nos domine. Padre, gracias por la vida de cada uno. Completa tu obra en los corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho a todos, amados. Generalmente yo no hago live los lunes ni los martes, pero últimamente Dios me está inquietando mucho para traer muchos estudios, así que se puede esperar a que cualquier día yo esté por aquí, entre las 2 a 2:30, estaré por aquí trayendo estudios que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirlo con todos mis hermanos que estén por ahí. Generalmente son los sábados, y acuérdese que los sábados, una vez al mes, 2 veces al mes, tenemos un segmento llamado Misterios Espirituales, donde estoy invitando hombres de Dios con conocimiento profundo en diferentes atmósferas y esferas espirituales que van a traer el conocimiento para compartirlo con nosotros y testimonios poderosos. El sábado pasado estuvimos con mi hermano Mario Méndez y estuvimos hablando de las puertas astrales, y pronto una segunda parte donde estaremos hablando de la hechicería. Así que no se puede perder esto, esté pendiente a lo que Dios está haciendo a través de este ministerio para su gloria, porque sé que va a ser de mucha bendición para todos. Así que Dios le bendiga a todos, Dios bendiga a Kelvin de una manera especial, Dios le bendiga a todos y que la paz del Señor sea con cada uno. Shalom, shalom.